Nativa es una obra que retrata la lucha de los pueblos originarios en Uruguay durante la época de la independencia, enfocándose en una joven indígena llamada Nativa. A través de su vida, el autor Eduardo Acevedo Díaz explora los conflictos entre las tradiciones ancestrales y el avance de la civilización europea, mostrando los sacrificios, amores y tragedias de una cultura en proceso de desaparición. Con una narrativa profunda y cargada de simbolismo, la obra ofrece una reflexión sobre la identidad, la resistencia y el destino de los pueblos indígenas, mientras enfrenta las difíciles decisiones de un tiempo marcado por la guerra y la colonización. Capítulo 1. El despertar de Nativa. La luz matutina se filtraba tímidamente entre los árboles de la selva, como un susurro que apenas rozaba la tierra. Los primeros rayos del sol, como dedos dorados, se deslizaban entre las hojas húmedas, abrazando la quietud del paisaje. Todo parecía estar en paz, como si la naturaleza misma estuviera sumida en una quietud ancestral, guardiana de secretos que solo ella conocía. Sin embargo, en ese rincón selvático, donde el tiempo parecía haberse detenido, el destino de Nativa comenzaba a tejerse en silencio, como un hilo invisible que guiaría sus pasos. Nativa era una joven cuya existencia se entrelazaba con la vida misma de la selva. Su piel, de un tono profundo y cálido, como la tierra que había visto nacer a su pueblo, parecía fusionarse con la espesura del bosque. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, reflejaban las estrellas de un cielo vasto e inmenso, de un horizonte que no conocía límites. El viento jugaba con sus cabellos, danzando entre las ramas de los árboles y tocando su rostro con una suavidad que solo la naturaleza podía ofrecer. Era hija de la selva, nacida de sus entrañas, y su alma pertenecía a las mismas fuerzas que regían el destino de las criaturas que la habitaban. Su aldea se hallaba oculta en un rincón olvidado por el mundo, donde las huellas de los hombres blancos aún no habían marcado el suelo. Los ancianos, que conocían el lenguaje de las estrellas y la luna, la miraban con ojos de sabiduría. Su linaje era venerado, pues se decía que descendía de los primeros habitantes de esas tierras, aquellos que habían sido los testigos silenciosos de las batallas de los dioses. A lo largo de su vida, Nativa había sido instruida en los antiguos saberes, la medicina de las plantas, los cantos que evocaban el alma de la selva, las historias contadas alrededor del fuego, cuando la noche se apoderaba del día y la oscuridad se convertía en una extensión de la vida misma. El día que comenzó a despertar a su propio ser, a una conciencia que se deslizaba por las fronteras de la juventud y la madurez, todo parecía diferente. El aire fresco del amanecer, que solía ser un abrazo cálido, ahora parecía estar cargado de algo más, de una inquietud que no lograba entender. ¿Era acaso el eco de un destino lejano que la llamaba? ¿O el mismo viento traía consigo un presagio que ella aún no sabía interpretar? Sea lo que fuere, Nativa sentía en su pecho una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. Como si el tiempo, tan inmóvil y eterno en su tierra, comenzara a moverse. Con pasos ligeros, casi flotando sobre la tierra, se dirigió al río que cruzaba la selva. El agua, clara y cristalina como los ojos de un niño, reflejaba el cielo que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Al acercarse, sus dedos tocaron la superficie del agua, y al instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. No era frío, sino una vibración profunda que parecía conectarla con algo más allá de lo visible, con las fuerzas invisibles que regían la vida misma. Mientras el agua reflejaba su rostro, Nativa vio algo que la hizo detenerse. Una figura en el horizonte, apenas visible, emergía entre las sombras del bosque. Era un hombre, su rostro cubierto por un sombrero que dejaba entrever solo sus ojos, ojos que brillaban con una intensidad que no pertenecía a su mundo. Nativa sintió una oleada de emoción, una mezcla de curiosidad y temor. ¿Quién era este extraño que se atrevía a pisar la tierra de su pueblo? Las historias contadas por los ancianos hablaban de hombres venidos de otros lugares, de tierras lejanas, pero Nativa nunca los había visto con sus propios ojos. Ahora, sin embargo, allí estaba, frente a ella, una figura que rompía el equilibrio de su mundo. El hombre no parecía representar una amenaza, al menos no en apariencia. No obstante, algo en su mirada la inquietaba. Era una mirada llena de algo que ella no podía entender, algo que la desbordaba, que la arrastraba hacia una corriente invisible. Nativa, en su interior, supo que ese encuentro marcaría el comienzo de una historia que cambiaría su vida y la de su gente. Aquel hombre no pertenecía a su mundo, pero de alguna manera, había llegado allí, como una semilla arrastrada por el viento. ¿Qué significaba su presencia?
¿Era una señal de lo que estaba por venir? La joven indígena no tenía las respuestas, pero sentía que esa figura, ese extraño, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que transformarían la naturaleza misma de su existencia. Nativa regresó a la aldea, sumida en una profunda reflexión. El día había comenzado de una manera tranquila, como siempre, pero algo dentro de ella había cambiado. El viento, que antes era su amigo, ahora susurraba palabras incomprensibles. El río, que antes reflejaba la paz de su gente, ahora parecía guardar secretos que ella aún no lograba descifrar. Y en su corazón, una inquietud crecía, como una planta que comienza a germinar en la oscuridad, esperando el momento adecuado para florecer. La selva, con todos sus misterios y su belleza salvaje, parecía guardiana de un destino que Nativa aún no podía comprender, pero que sin duda debía enfrentar. Lo que fuera que el futuro deparara, ya no había vuelta atrás. Las estrellas sobre su cabeza parecían ser las mismas, pero el universo que ella conocía ya no era el mismo. Las huellas de aquel hombre, que aún permanecían impresas en la tierra, serían las primeras de una historia que la llevaría más allá de su propia identidad, más allá de lo que ella imaginaba ser. El despertar de Nativa no era solo el despertar de una joven, era el despertar de un pueblo, de una cultura, de una historia que pronto se vería enfrentada a fuerzas que no comprendía. En ese mismo instante, Nativa comenzó a entender algo fundamental: no solo era hija de la selva, sino también del tiempo mismo, un tiempo que estaba a punto de transformarse por completo. Y el viento, que antes solo le hablaba en susurros, ahora parecía gritar su nombre. Capítulo 2. La vida en la selva. La selva, en su eterno susurro, tenía su propio idioma, un lenguaje que solo los elegidos podían escuchar y comprender. Para Nativa, ese idioma era tan natural como respirar, como el canto de los pájaros al amanecer o el crujir de las hojas bajo los pies desnudos. Era un mundo de sonidos y olores, de texturas y colores que se fundían en una sinfonía eterna, una danza que no conocía principio ni fin. Desde que tenía uso de razón, había vivido en ese ecosistema imponente, ese reino de lo salvaje y lo inalcanzable, donde la vida y la muerte se entrelazaban con la misma suavidad que el viento acariciaba las ramas de los árboles. A la luz del sol, la selva se transformaba en una exuberante maraña de hojas verdes, algunas brillantes y otras mate, como si cada árbol tuviera su propia personalidad. Los grandes ceibos se alzaban majestuosos hacia el cielo, como guardianes que observaban a su alrededor con ojos de siglos. Los arbustos, llenos de flores exóticas, cubrían el suelo en un tapiz multicolor, mientras que las enredaderas, como serpientes de verdor, se deslizaban entre los troncos, abrazándolos con fuerza. Cada rincón estaba lleno de vida, y, sin embargo, bajo esa apariencia idílica, la selva ocultaba sus propios secretos, su propia lucha por la supervivencia. Nativa conocía la selva como la palma de su mano. Había aprendido a leer los vientos, a escuchar el canto de los animales y a entender los movimientos de las aguas. Cuando era niña, su madre le enseñó los caminos secretos, los senderos que solo los miembros de su tribu conocían. Caminaban descalzos, con los pies firmemente plantados en la tierra, siguiendo las huellas de los ancestros, aquellos que habían aprendido a moverse en perfecta armonía con la naturaleza. Sabían cuando los frutos estaban listos para ser recolectados, cuando el río llevaba consigo los peces más frescos y cuando las plantas medicinales debían ser cosechadas. Era un conocimiento transmitido de generación en generación, un legado de sabiduría ancestral que se había forjado a lo largo de los siglos. Los días de Nativa transcurrían entre la pesca en el río, la caza en los bosques cercanos y las enseñanzas de los ancianos. Ella, como todos los jóvenes de la tribu, estaba destinada a convertirse en una sabia guardiana del conocimiento ancestral. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender, la aldea se reunía alrededor del fuego, donde los más viejos contaban historias. A veces eran relatos sobre los espíritus de la selva, otras sobre los héroes y dioses que habían caminado por la tierra, pero siempre, sin falta, hablaban de la vida y la muerte, de la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Los ancianos decían que todo en la selva tenía un propósito, una razón de ser, incluso las sombras. Ellos hablaban con reverencia de los dioses del bosque, seres invisibles que velaban por la armonía de la tierra. Nativa los escuchaba con atención, pero a menudo sus pensamientos se perdían entre las hojas que se mecían con el viento. Su corazón palpitaba con una curiosidad insaciable, con el deseo de comprender los misterios que se escondían en cada rincón de la selva. A pesar de las enseñanzas recibidas, había algo en ella que le pedía más,
algo que la impulsaba a buscar más allá de lo conocido, de lo seguro. ¿Por qué la selva era tan poderosa? ¿Por qué sus raíces se hundían tan profundamente en la tierra, como si quisieran conectar el cielo con el infierno? ¿Qué secretos guardaba la selva que solo los más sabios podían entrever? Una tarde, mientras caminaba a orillas del río, Nativa se sumió en sus pensamientos. El agua fluía con calma, llevando consigo las hojas caídas de los árboles, pero en sus ojos brillaba una inquietud. En el último encuentro con el extraño hombre, algo había quedado grabado en su mente. Había algo en él, algo inconfundible, que despertaba una sensación de misterio. Aunque no podía definirlo, sabía que su vida, hasta ese momento tan tranquila y sencilla, comenzaba a cambiar. El destino, como una sombra al acecho, parecía estar acercándose lentamente. Fue en ese instante que una voz, suave pero firme, la sacó de su ensueño. Era su madre, que se acercaba caminando a lo largo del río. El rostro de la mujer era sereno, marcado por los años y la experiencia, pero en sus ojos brillaba una sabiduría que Nativa respetaba profundamente. Nativa, dijo su madre con tono grave. El tiempo ha llegado para que entiendas lo que la selva te ha enseñado desde siempre. No hay marca atrás. La vida de nuestra gente está atada al viento, a la tierra, al agua, y a lo que está por venir. Debes preparar. Estas palabras retumbaron en el corazón de Nativa, que, por un momento, no supo qué responder. Su madre nunca hablaba de esa manera, nunca hablaba del futuro con tal urgencia. Era como si algo se estuviera gestando en el aire, algo más grande que la misma selva. Algo que estaba fuera de su comprensión, algo que solo la sabiduría de los ancianos podía desvelar. La mujer continuó. No solo somos guardianes de la selva. Somos sus hijos, y nuestra misión va más allá de vivir en paz con ella. El tiempo de la guerra, el tiempo de la lucha, se acerca. Y cuando llegue, tendremos que decidir. Decidir si seguimos siendo lo que somos o si, como nuestros ancestros, luchamos por lo que nos pertenece. Estas palabras se quedaron suspendidas en el aire, flotando sobre la corriente tranquila del río. Nativa las absorbió con un silencio reverente, mientras su madre la miraba con una intensidad que solo las madres saben transmitir. Sabía que su vida, su destino, y el de su pueblo, estaban a punto de dar un giro irreversible. En ese momento, el viento sopló más fuerte, como un presagio de lo que estaba por llegar. Los árboles, que hasta entonces se mantenían firmes, comenzaron a moverse con un ritmo irregular, como si algo los estuviera sacudiendo desde dentro. El agua del río, que antes era tranquila, ahora reflejaba el cielo de manera extraña, como si fuera el espejo de un mundo distante. Nativa cerró los ojos por un momento, sintiendo en su alma lo que sus ojos no podían ver. Sabía que algo estaba por acontecer, algo que cambiaría para siempre la relación que su pueblo tenía con la selva, con la vida y con la muerte. Y aunque su corazón se llenaba de incertidumbre, también había algo dentro de ella que la impulsaba a seguir adelante, a caminar por ese sendero invisible que se abría ante sus pies. La selva, su madre y su alma, le susurraban al oído: es hora de despertar. Es hora de luchar. Capítulo 3. El encuentro con el extraño. La mañana siguiente amaneció con una calma casi sobrenatural. El sol se alzaba lentamente en el horizonte, teñido de colores dorados y naranjas que reflejaban su luz sobre el vasto manto verde de la selva. Los árboles parecían estar observando en silencio el despertar de un nuevo día, sus hojas susurrando entre sí como si compartieran secretos. Nativa caminaba con paso firme a lo largo del sendero que seguía el curso del río, su cuerpo se movía con la fluidez de aquellos que han sido parte de la naturaleza desde siempre. Cada movimiento suyo estaba en perfecta sintonía con el latir de la tierra, con el eco de la selva que la rodeaba. Hoy, sin embargo, el aire parecía cargado de una expectación inquietante, como si algo estuviera por suceder, algo fuera de su control. Su madre le había hablado con tanta seriedad la tarde anterior, dejándola con una sensación de pesadez en el pecho. Nativa sabía que la sabiduría de las palabras de su madre no debía tomarse a la ligera. La selva misma, con su misterio insondable, parecía tener algo que decir, algo que ella no alcanzaba a entender completamente. Al llegar a un claro, Nativa se detuvo. El sonido del río fluyendo era relajante, pero el paisaje ante ella era inquietante. Aquel claro, normalmente lleno de vida, parecía vacío. El viento soplaba suavemente, pero no alcanzaba a mover las hojas de los arbustos que rodeaban la zona. Todo parecía inmóvil,
quieto, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. De repente, algo rompió la quietud del momento. Un ruido suave, pero claro, como un crujido de ramas secas bajo un pie cuidadoso. Nativa, instintivamente, se agachó, su cuerpo tensándose en alerta. Los sentidos de la joven se agudizaron, y en su interior comenzó a despertar una sensación que no podía identificar. Una mezcla de curiosidad y precaución. Sabía que no estaba sola, que alguien o algo la observaba desde las sombras. Entre las sombras de los árboles, apareció una figura, un hombre, aunque no era como los demás que Nativa había visto en su vida. Su piel era de un tono más claro que el de cualquier miembro de su tribu, y su ropa, aunque simple, parecía de un material que no pertenecía a la selva. Su mirada era intensa, penetrante, y sus ojos, oscuros como la noche, observaban a Nativa con una mezcla de interés y respeto. La joven no podía comprender por qué, pero en ese momento, algo en su interior la impulsó a dar un paso hacia él, como si hubiera una conexión inexplicable entre ambos. El extraño hombre no dijo una palabra, pero su presencia era tan poderosa que el aire mismo parecía vibrar a su alrededor. Nativa, aunque recelosa, no podía apartar la vista de él. Algo dentro de ella reconocía su rostro, aunque nunca lo había visto antes. Era como si lo hubiera conocido en un sueño lejano, un sueño que ahora cobraba vida ante ella. Finalmente, después de unos momentos que parecieron eternos, el hombre habló, su voz profunda y grave como el retumbar de un trueno lejano. Nativa, dijo con un tono que no admitía discusión. He estado esperando mucho tiempo para encontrarte. La joven dio un paso atrás, sorprendida. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Y qué quería de ella? La selva, con su magia ancestral, siempre había sido su refugio, su hogar, pero ahora, con esta aparición, algo estaba cambiando. No sabía si debía confiar en este hombre o si debía alejarse de inmediato, pero una sensación, una mezcla de intuición y destino, la mantenía firme en su lugar. El hombre, como si leyera sus pensamientos, añadió. No tengas miedo, Nativa. Vengo en paz. Estoy aquí porque la selva, y tu destino, me han llamado. La joven observó sus palabras con escepticismo. ¿La selva la había llamado? ¿Y de qué manera su destino estaba entrelazado con aquel hombre? Las palabras de su madre volvieron a su mente, con una claridad desconcertante. El tiempo de la guerra, la lucha por lo que nos pertenece. Aquello, más que nunca, parecía tener sentido. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Nativa, con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente, traicionando la confusión que sentía en su interior. El hombre la observó, como si analizara cada palabra que ella pronunciaba, cada gesto que hacía. Finalmente, suspiró y dio un paso adelante. Su presencia, aunque serena, parecía cargada de un poder inexplicable, uno que Nativa aún no lograba comprender. La selva es más que un simple lugar, Nativa. Es un ser vivo, un alma antigua que nos observa y nos guía. Pero también es vulnerable. El equilibrio de la naturaleza está siendo amenazado, y tu pueblo será clave para evitar que todo se derrumbe. Las palabras del extraño golpearon a Nativa como un rayo. ¿El equilibrio de la naturaleza? La selva, la vida misma, estaba siendo amenazada. El temor creció en su pecho, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella despertó, una fuerza que no había sentido antes. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó, incapaz de ocultar la sorpresa. El hombre sonrió, pero fue una sonrisa triste, como si estuviera triste por haber tenido que cargar con ese conocimiento durante tanto tiempo. He estado observando. Y ahora, al fin, te he encontrado. Pero hay mucho más que debes saber. Antes de que Nativa pudiera responder, el hombre dio un paso atrás, y en un susurro casi imperceptible, dijo. Vendrán tiempos oscuros, tiempos que pondrán a prueba a tu pueblo. Y solo tú puedes elegir el camino que tomarás. Con esas palabras, la figura del extraño comenzó a desvanecerse en las sombras de la selva, como si nunca hubiera estado allí. Nativa se quedó en el claro, sola, con una mezcla de desconcierto y miedo creciendo en su interior. Las palabras del hombre retumbaban en su mente, una y otra vez. El equilibrio de la naturaleza estaba siendo amenazado. Su pueblo era clave para evitar que todo se desmoronara. Pero, ¿cómo podía ella, una simple joven, enfrentarse a algo tan grande, tan profundo? ¿Y quién era ese hombre para decirle que ella tenía el poder de cambiar el curso de todo?
Con el corazón acelerado y una sensación de urgencia que no podía comprender, Nativa volvió la vista hacia la selva. Todo a su alrededor parecía igual, pero en su interior, nada lo era. La calma de la mañana ya no era la misma. Algo había cambiado, y ella no podía ignorarlo. El destino, como siempre, la había encontrado. Pero ahora, más que nunca, Nativa comprendía que su vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 4. La llamada de la selva. Nativa regresó a su hogar, pero el peso de las palabras del extraño no la abandonaba. Cada paso que daba sobre el sendero, cada crujido de las hojas bajo sus pies, parecía resonar en su mente como un eco lejano. El aire estaba espeso, como si la selva misma tuviera algo que decirle, como si el susurro de las hojas y el murmullo del viento quisieran transmitirle secretos que ella no entendía del todo. Al llegar a su choza, su madre la observó con una mirada inquieta. Algo había cambiado en su hija, algo que solo una madre puede percibir. Nativa intentó ocultar la turbación que sentía en su pecho, pero las emociones eran un río que se desbordaba sin control. Sabía que no podía callar más, que las palabras del extraño tenían un peso demasiado grande para ser ignoradas. «Madre», comenzó, su voz temblorosa. «He encontrado a un extraño en la selva. Dijo que la selva está siendo amenazada, que el equilibrio de la naturaleza está en peligro. Y que soy yo quien debe salvarlo». La madre de Nativa no mostró sorpresa, pero sus ojos se llenaron de una sabiduría profunda, como si ya supiera lo que su hija estaba a punto de contarle. Su rostro, marcado por los años, reflejaba una calma que Nativa no entendía, pero que de alguna manera la tranquilizó. «He estado esperando que esto sucediera», dijo la madre en voz baja, como si hablara consigo misma más que con su hija. «La selva siempre elige a los suyos, y tú eres una de sus elegidas». Nativa la miró fijamente, incapaz de comprender. ¿La selva la había elegido? ¿Cómo podía eso ser posible? Ella era solo una joven, con sueños y miedos como cualquier otra. ¿Cómo podría ella, una simple hija de la tierra, ser la encargada de salvar algo tan vasto, tan inmenso como la selva misma? «¿Qué quieres decir?», preguntó con la voz cargada de incertidumbre. La madre suspiró y se levantó lentamente, sus manos callosas moviéndose con una destreza que solo los años de experiencia podían conferir. Caminó hasta el rincón de la choza, donde guardaba una pequeña caja de madera. La abrió con cuidado, y dentro, entre varios objetos sencillos pero significativos, había una piedra verde. Su superficie, aunque rugosa, reflejaba la luz de una manera peculiar, como si tuviera una vida propia. La madre la sostuvo entre sus manos y la entregó a Nativa, que la recibió con una mezcla de reverencia y miedo. «Esta piedra es un regalo de la selva», dijo la madre, sus ojos brillando con una intensidad que hacía eco del secreto que estaba por revelar. «Tu abuelo me la dio cuando era joven. Y me dijo que, cuando llegara el momento, tú la necesitarías». Nativa observó la piedra en sus manos. Era pequeña, de un verde profundo, casi como un trozo de la selva misma. Pero más allá de su apariencia, había algo en su energía que la hacía sentir una conexión instantánea. Como si, al tocarla, tocara la misma esencia de la tierra, de la vida que respiraba a su alrededor. «¿Qué debo hacer con ella?», preguntó, sin apartar la mirada de la piedra. La madre sonrió tristemente, como si supiera que la respuesta a esa pregunta no era algo que pudiera explicarse con palabras. «La selva te guiará, hija mía. Este es solo el primer paso». La madre se inclinó y acarició la mejilla de Nativa, sus dedos suaves y firmes al mismo tiempo. «Eres más fuerte de lo que piensas. Y lo que la selva te pide no es solo valentía. Es una conexión más profunda, algo que solo podrás comprender en el momento en que te enfrentes a lo que está por venir». Nativa no respondió, pero la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder la envolvía como una ola, empujándola a un destino que no podía comprender, pero que la atraía sin remedio. La selva, su hogar, la estaba llamando. Y ella sabía, en lo más profundo de su ser, que no podía ignorar esa llamada. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, Nativa decidió salir de nuevo hacia la selva. El extraño había dicho que su destino la esperaba allí, y la voz de su madre resonaba en su mente, como un faro en la oscuridad: «La selva te guiará». El sendero que antes conocía como su hogar ahora parecía diferente, transformado. Las sombras de los árboles se alargaban, y el aire, denso y cargado,
parecía contener secretos que aún no estaban destinados a ser revelados. Sin embargo, Nativa caminaba con determinación, la piedra verde apretada en su mano, sintiendo que, de alguna manera, estaba más conectada con el mundo que la rodeaba que nunca antes. A medida que avanzaba, los sonidos de la selva se intensificaron. El canto de los pájaros, el crujir de las hojas, el murmullo del río, todo parecía resonar en su interior, como si la naturaleza misma la estuviera saludando, la estuviera preparando para algo grande. Algo que, aunque desconocido, ya se sentía inevitable. Al llegar a un claro, Nativa se detuvo, observando el paisaje. La selva, tan vasta y profunda, parecía tranquila en su superficie, pero algo en el aire le decía que las aguas de la calma eran solo una fachada. Una pequeña corriente de viento movió las hojas de los árboles, y, por un momento, Nativa pensó escuchar una voz en el susurro. No era una voz humana, ni siquiera una voz que pudiera comprender con palabras, pero era como si la selva misma estuviera hablándole. De repente, la piedra en su mano comenzó a brillar con una luz tenue, como si tuviera vida propia. Nativa la sostuvo con fuerza, sintiendo como una corriente de energía recorría su cuerpo, como si el latido de la tierra estuviera sincronizado con el suyo propio. Su corazón comenzó a latir más rápido, y sin pensarlo, dio un paso hacia el centro del claro. Sabía que el momento había llegado. El destino de la selva, de su pueblo, y el suyo propio, estaban entrelazados en ese instante. Lo que fuera que estuviera por suceder, Nativa lo afrontaría con el coraje que le daba la conexión con la tierra y la fuerza que le otorgaba el conocimiento de que no estaba sola. La selva la había llamado, y ella había respondido. Ahora, debía descubrir qué se escondía en sus profundidades. Capítulo 5. El guardián de los secretos. Nativa caminó sin descanso por el denso sendero de la selva, que parecía expandirse y contraerse a su alrededor como un ser vivo. La vegetación crecía de manera desordenada, pero en cada rincón había una armonía latente que solo los verdaderos hijos de la tierra podían percibir. Los árboles se alzaban como gigantes, sus raíces profundas y entrelazadas con el suelo, conectando la selva en una red invisible de vida. Las hojas susurraban, como si hablaran entre ellas, compartiendo secretos ancestrales con quien se atreviera a escuchar. El sol se había puesto ya, y la oscuridad comenzaba a envolver la selva en su manto, pero Nativa no tenía miedo. La piedra verde en su mano brillaba tenuemente, como un faro que iluminaba su camino, guiándola hacia un destino que aún no comprendía. La sensación de ser parte de algo mucho más grande que ella misma le daba fuerza, como si cada paso que daba fuera parte de un plan del que era inconsciente, pero en el que ahora confiaba con todo su ser. De repente, se detuvo al escuchar un ruido a lo lejos. Un sonido suave, casi imperceptible, como si algo estuviera moviéndose entre la maleza. No era el crujido usual de los animales nocturnos. Había algo peculiar en esa presencia, algo que la hacía sentir que no estaba sola. Su cuerpo se tensó, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Pero no retrocedió. La selva la había llamado, y debía enfrentar lo que viniera. Avanzó con cautela, los ojos vigilantes en cada sombra, la respiración contenida. Entonces, entre los arbustos, apareció una figura. Al principio, pensó que era un animal, un felino quizás, pero la figura era demasiado erguida, demasiado humana. De repente, la luz de la piedra verde se intensificó, y la figura, que antes era un contorno oscuro, comenzó a definirse con claridad. Era un hombre, o al menos parecía un hombre, pero algo en su presencia era diferente. Su piel era de un color marrón profundo, casi como la corteza de un árbol, y su cabello largo caía como hojas secas a los lados de su rostro. Sus ojos, de un verde brillante, destellaban con una luz misteriosa, como si contuvieran todo el conocimiento de la selva. En su espalda, llevaba una capa tejida con ramas y hojas, y en su mano, un bastón adornado con símbolos que Nativa no podía reconocer. ¿Quién eres?, preguntó Nativa, su voz apenas un susurro, pero firme, como la de alguien que se enfrenta a un enigma que debe resolver. El hombre la observó en silencio durante unos largos segundos, como si estuviera evaluando cada palabra que ella había pronunciado. Luego, una leve sonrisa cruzó su rostro. «Soy el guardián de los secretos», respondió con una voz grave que resonó en el aire nocturno, como un eco que se fundía con los susurros de la selva. «Y tú, Nativa, has sido llamada para cumplir con un destino que ni tú ni yo podemos comprender por completo aún.
Nativa sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El hombre no parecía intimidante, pero su presencia era como la de un ser antiguo, lleno de sabiduría y de poder. Un poder que la selva misma le había otorgado. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Y por qué la llamaban para cumplir un destino que no entendía? ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, más curiosa que temerosa. El guardián de los secretos la miró con esos ojos tan penetrantes, y un brillo de comprensión se reflejó en su mirada. La selva lo sabe todo, dijo con calma. Y tú has nacido de ella, como todos los que han venido antes que tú. Ahora, es tu turno. El equilibrio de la naturaleza está en peligro, y solo aquellos que están conectados con su esencia pueden salvarlo. Nativa no podía apartar la vista de él. Las palabras del extraño que había encontrado antes en la selva parecían cobrar sentido ahora, como si todo estuviera convergiendo en ese mismo momento. El destino de la selva, su destino, estaba entrelazado de una forma que ella no lograba comprender del todo, pero que sentía en lo más profundo de su ser. ¿Qué debo hacer?, preguntó, decidida a entender lo que se esperaba de ella. El guardián de los secretos extendió su mano hacia la piedra verde que Nativa aún sostenía. Ella le entregó la piedra sin dudar, y cuando sus dedos entraron en contacto, una corriente de energía recorrió el aire, y la luz de la piedra se intensificó hasta llenar todo el claro donde se encontraban. El guardián la sostuvo con ambas manos, y la luz pareció fusionarse con su ser. Su cuerpo se iluminó por un instante, como si la selva misma lo estuviera envolviendo en su abrazo. La piedra contiene la esencia de la selva, dijo el guardián, su voz más profunda y solemne. A través de ella, puedes acceder a los secretos que la selva guarda desde tiempos inmemoriales. Pero solo aquellos puros de corazón pueden desentrañar sus misterios. Es tu conexión con el alma de la tierra. Nativa observó la piedra, y en sus ojos reflejaba la imagen del guardián, de la selva, y de algo mucho más grande. No era solo una piedra, era una llave, una conexión a un poder mucho mayor que ella misma. Algo ancestral, profundo. ¿Qué sucederá si no logro entenderlo?, preguntó, ahora con un miedo que no pudo ocultar. La responsabilidad que sentía sobre sus hombros era grande, más grande de lo que jamás había imaginado. El guardián la miró con una mirada grave, pero también llena de compasión. Si no entiendes, la selva sufrirá. Y con ella, todo lo que depende de su equilibrio, dijo en tono suave, casi como un susurro que se fundía con el viento. Pero no te preocupes, Nativa. La selva no ha elegido a nadie que no tenga la fuerza para comprender su lenguaje. Y tú, hija de la tierra, ya estás en el camino. El guardián dejó caer la piedra sobre la tierra, y en el mismo instante, una vibración recorrió el suelo. Nativa sintió como la conexión entre ella y la selva se profundizaba aún más. Era como si su cuerpo entero se fusionara con la tierra, con las raíces, con la vida que latía en cada rincón de ese vasto mundo verde. Ahora, sigue el sendero que la selva te marque. Solo entonces conocerás el verdadero propósito de tu destino, dijo el guardián, mientras su figura comenzaba a desvanecerse en la oscuridad, como si fuera una sombra que se fundiera con la noche. Nativa, aún atónita por todo lo que acababa de vivir, permaneció quieta, observando el lugar donde el guardián había estado. Las palabras del hombre resonaban en su mente, pero ya no sentía miedo. En su lugar, una certeza profunda comenzaba a germinar en su interior. La selva la había elegido, y ahora debía seguir el camino que le marcara. Ella, una simple hija de la tierra, debía salvarla. Con el corazón lleno de determinación, dio un paso adelante, dispuesta a desentrañar los secretos que la selva había guardado durante siglos. Su destino, el destino de la selva, estaba ahora en sus manos. Y Nativa sabía, en lo más profundo de su ser, que no podía fallar. Capítulo 6. La sombra de la traición. El sonido de los pasos de Nativa sobre el suelo cubierto de hojas secas era casi imperceptible. La selva, que antes parecía un refugio lleno de vida y energía, ahora se sentía más distante, más indescifrable. La noche, profunda y sin luna, se cernía sobre ella como un manto espeso que dificultaba su visión. Pero a pesar de la oscuridad, Nativa podía sentir una presencia a su alrededor, una presencia que no era la de los animales ni de las plantas. Era algo más oscuro, algo que sus sentidos agudos podían percibir, pero que aún no comprendía completamente. La piedra verde, que hasta hacía poco había brillado con intensidad en sus manos,
Ahora parecía apagada, como si estuviera agotada de su propio poder. Nativa la apretó contra su pecho, buscando consuelo en su frío tacto, pero algo dentro de ella le decía que no podía depender completamente de la piedra. El guardián había hablado de algo más profundo, algo que residía dentro de ella misma, algo relacionado con la tierra y con los antiguos secretos de la selva. De repente, la sensación de ser observada se intensificó. Un escalofrío recorrió su espalda y un leve ruido de ramas quebrándose bajo el peso de algo invisible la alertó. Nativa se detuvo en seco, sus ojos barrían la oscuridad, pero no podía distinguir nada, solo la presencia opresiva que la rodeaba. Un sonido distante, un susurro casi ininteligible, se coló en sus oídos. Era como si la selva misma estuviera hablando, pero sus palabras no eran claras. Sin embargo, Nativa la sintió en su alma. Algo estaba mal. Algo oscuro y traicionero acechaba entre las sombras. Aceleró el paso, pero su respiración se hizo más pesada, y su corazón comenzó a latir con más fuerza. El miedo que había sentido antes, aunque breve, había dejado una huella en ella. Ya no era la misma niña que había entrado en la selva días atrás. Algo dentro de ella se había transformado, y la verdad de su destino comenzaba a revelarse con lentitud. La selva no solo la había elegido para protegerla, sino también para enfrentarse a una traición que se gestaba en su seno. Y, entonces, lo vio. Una figura humana apareció entre los árboles, tan silenciosa como la misma noche. Nativa intentó distinguir sus rasgos, pero la figura estaba envuelta en una capa de sombras, como si el mismo bosque la hubiera absorbido. Sin embargo, había algo familiar en esa figura. Algo que la hizo detenerse en seco. Su mente, aún aturdida, no pudo procesar lo que estaba viendo, pero su corazón, más alerta que nunca, reconoció la amenaza que se cernía sobre ella. No puedes huir de tu destino, Nativa. La voz, suave y profunda, llegó a sus oídos con un tono que hizo que su sangre se helara. Era una voz que conocía, una voz que había escuchado en sus sueños, pero que nunca había esperado encontrar en la realidad. Era la voz de alguien que había compartido su vida, alguien que había sido su aliado, su confidente, su amigo. La figura avanzó un paso más, y la capa de sombras que la rodeaba se disipó, revelando la verdad que Nativa temía. Allí, de pie ante ella, estaba Yara. Su rostro estaba marcado por una sombra que la hacía parecer más vieja de lo que realmente era. Sus ojos, antes llenos de dulzura y comprensión, ahora brillaban con una intensidad peligrosa. Sus labios, antes suaves y amables, estaban curvados en una sonrisa torcida. En su mano derecha, Yara sostenía una daga, cuyos bordes parecían reflejar la poca luz que aún quedaba en la selva. Yara, Susurró Nativa, casi sin creer lo que sus ojos veían. El peso de la sorpresa y la angustia era insoportable, y las palabras se atascaban en su garganta. Yara asintió lentamente, como si le diera tiempo a Nativa para procesar lo que acababa de suceder. Sí, soy yo. Respondió con una suavidad inquietante. Y has llegado demasiado tarde, Nativa. Todo lo que creías saber, todo lo que pensabas que eras, es una mentira. Nativa sintió como una ola de incredulidad la invadía. ¿Cómo podía ser posible que Yara, su amiga de toda la vida, la que siempre había estado a su lado, la que la había guiado y apoyado, ahora estuviera allí, con una daga en la mano, dispuesta a traicionarla? Todo lo que había aprendido, todo lo que había sentido, parecía derrumbarse en ese preciso momento. ¿Qué significa esto?, preguntó Nativa, su voz temblando, casi desesperada. ¿Por qué, Yara? Yara rió, pero era una risa vacía, carente de alegría. Un sonido hueco que resonó en la selva, haciéndola parecer aún más sombría. Porque la selva tiene secretos que tú no entiendes, dijo, con un brillo malévolo en sus ojos. La selva no solo selecciona a los que protegen el equilibrio. También selecciona a los que deben destruirlo. Y tú, Nativa, eres la pieza clave. No lo sabías, pero lo eres. Y yo soy la encargada de asegurarte de que no completes tu misión. El corazón de Nativa latió con fuerza. La verdad de lo que Yara decía comenzó a tomar forma en su mente. La selva, con su poder antiguo, no solo podía proteger la vida, también podía ser utilizada para destruirla. Yara, que había estado a su lado, había sido elegida para traer la oscuridad a la vida de Nativa, para detenerla en su propósito y destruir todo lo que la selva representaba. ¿Pero por qué?
Preguntó Nativa, con la voz quebrada por la traición. ¿Por qué hacerme esto? Yara la observó fijamente, y por un instante, su mirada se suavizó, como si se estuviera despidiendo de algo. Porque la traición es la única forma de alcanzar el poder verdadero. Respondió con frialdad. La selva esconde mucho más de lo que tú imaginas, Nativa. Y tú, hija de la tierra, no eres más que una herramienta en manos de quienes realmente gobiernan este lugar. Nativa dio un paso atrás, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. La traición de Yara, la amenaza que representaba, era demasiado grande para asimilarla en ese momento. Pero había algo dentro de ella, una fuerza que no podía ser apagada, algo que resonaba con la vibración de la tierra misma. La selva no la había elegido para ser destruida, la había elegido para luchar, para resistir. Y aunque la traición de Yara le cortaba el alma, no podía rendirse. No te dejaré detenerme, dijo Nativa, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. No importa lo que hagas, no importa cuánto me traiciones. Yo cumpliré con mi misión. Yara levantó la daga, y la sonrisa maliciosa volvió a su rostro. Veremos si realmente eres capaz de detenerme. Respondió, mientras se lanzaba hacia Nativa con una velocidad sorprendente. La lucha por el destino de la selva estaba a punto de comenzar. Y Nativa, por primera vez, comprendió que su destino no solo dependía de su conexión con la tierra, sino también de su capacidad para enfrentarse a las sombras que acechaban en su interior. Capítulo 7. El eco de la resistencia. La daga de Yara brilló en la oscuridad, su filo afilado y mortal cortando el aire con la intención de alcanzarla. Nativa, con el corazón latiendo desbocado, apenas tuvo tiempo de esquivar el primer golpe. Un suspiro de alivio escapó de sus labios cuando la hoja pasó rozando su mejilla, cortando un pequeño hilo de cabello que se deshizo como polvo en el viento. Pero no había tiempo para relajarse. La selva, como si sintiera la tensión de ese enfrentamiento, murmuraba en susurros de hojas y ramas quebrándose bajo el pie de los animales invisibles. Yara, incansable, no mostró ningún signo de detenerse. Sus ojos brillaban con una intensidad que congelaba el alma, y sus movimientos eran rápidos y calculados. Como si supiera que Nativa, la hija de la tierra, era su única amenaza. Sus palabras se habían quedado grabadas en la mente de Nativa, pero ahora todo lo que podía hacer era correr, saltar, esquivar los ataques que llegaban de todas direcciones. Y aunque la selva se convertía en una aliada invisible, empujándola a moverse más rápido, a no detenerse, Nativa sabía que, en el fondo, su mayor enemigo estaba frente a ella. La lucha parecía estar suspendida en el tiempo. Las sombras de la selva envolvían los dos cuerpos, dibujando figuras distorsionadas sobre el suelo, y el viento pasaba como un susurro en la piel de Nativa, recordándole el peso de su misión. No podía permitir que Yara la detuviera, no ahora. No después de todo lo que había descubierto. La selva no solo la había elegido, sino que ella misma había elegido defenderla. Había sido testigo del equilibrio de vida que existía en su interior, del poder profundo que la conectaba con todo lo que la rodeaba, desde los árboles más altos hasta la tierra más oscura. Yara no entendía eso. Y nunca lo haría. Nativa levantó la piedra verde, apretándola con fuerza. Aunque ya no brillaba como antes, la energía que emanaba de ella era palpable, como un latido lejano que resonaba en su pecho. A través de sus dedos, la piedra parecía vibrar con un poder renovado, como si la tierra misma le hablara, le susurrara secretos olvidados. Un conocimiento ancestral comenzó a fluir por sus venas, una sabiduría que había permanecido latente en su interior, esperando ser despertada. No podía depender solo de su fuerza física. Necesitaba algo más, algo que solo la selva le podía dar. Con un grito que rompió el silencio de la noche, Nativa se lanzó hacia Yara, no con la intención de atacar, sino de desarmarla, de recuperar la paz. La daga de Yara brilló una vez más en un destello metálico, pero esta vez Nativa estaba preparada. De repente, el aire que la rodeaba cambió. Como si la selva misma estuviera respondiendo a su llamado, las ramas de los árboles cercanos se sacudieron y, con una fuerza inesperada, atraparon el brazo de Yara, deteniendo el golpe en su instante exacto. Yara luchó, pero la presión sobre su cuerpo aumentaba, como si miles de manos invisibles la sujetaran. ¿Qué has hecho?, gritó Yara, su rostro deformado por la furia y la sorpresa. Los árboles no la soltaban, y por un momento, el miedo apareció en sus ojos. Pero Nativa, respirando con dificultad,
se mantuvo firme. No eres tú quien controla la selva. Respondió Nativa, su voz serena, pero llena de determinación. Tú solo eres una sombra, una mentira que se ha alimentado de la oscuridad. Pero ahora la luz está regresando. La selva no te pertenece. Tú no eres parte de su equilibrio. La piedra verde brilló de nuevo, una luz suave pero firme que parecía fluir desde lo más profundo de la tierra. Nativa la sostuvo frente a ella, dejando que el poder de la piedra se expandiera a través de su cuerpo. Un torrente de energía recorrió sus venas, llenándola de fuerza, de comprensión. Era como si todo el poder de la selva, todo el conocimiento antiguo, hubiera decidido alinearse con ella. La conexión entre ella y el bosque se fortaleció, y, por primera vez, comprendió lo que realmente debía hacer. Con un movimiento firme, Nativa levantó la mano y, al hacerlo, las ramas que sujetaban a Yara se soltaron. La figura de Yara cayó al suelo, tambaleándose. Su rostro estaba tenso, y aunque intentaba levantarse, sus ojos no podían ocultar el miedo que sentía. Nativa se acercó a ella, pero no con la intención de hacerle daño, sino de mostrarle la verdad. Tú has sido engañada, Yara. Dijo, su voz más suave ahora, más compasiva. La selva te eligió, pero no para destruir. Te eligió para proteger, como me eligió a mí. Pero has permitido que las sombras te controlen, que el poder te ciegue. Yara, aún tambaleante, levantó la mirada, pero no dijo nada. La culpa y el arrepentimiento parecían luchar dentro de ella, pero Nativa no la dejó caer en la desesperación. No era tarde para cambiar, para redimir sus errores. El poder que buscas no es el de la daga, ni el de las sombras que crees controlar. El verdadero poder es el que viene de la tierra, de la conexión con todo lo que nos rodea. Dijo Nativa, su voz llena de una paz inexplicable. Las palabras de Nativa resonaron en la selva, y en el aire flotó una calma inesperada. Las sombras comenzaron a disiparse, y los árboles, que antes parecían observar con indiferencia, ahora parecían inclinarse hacia ella, como si la aceptaran por completo. Nativa había demostrado que no solo la fuerza física era necesaria para proteger la selva, también se necesitaba el entendimiento profundo de su corazón. Yara, con la daga aún en la mano, miró a Nativa y luego dejó caer el arma al suelo. El sonido metálico resonó en la quietud de la selva. Tal vez he estado equivocada. Dijo, su voz temblorosa, pero ya no llena de rabia, sino de duda. ¿Cómo puedo volver a lo que era antes? Nativa la miró por un largo momento. No había respuestas fáciles, no había un camino claro. Pero lo que sí sabía era que la selva, con su sabiduría infinita, siempre daba una segunda oportunidad. Y, con suerte, Yara sería capaz de encontrar su camino, de volver a la luz. El camino es largo y arduo, pero puedes volver. Si realmente lo deseas. Respondió Nativa, ofreciendo una mano amiga, pero también firme. El silencio que siguió estuvo lleno de una calma profunda, como si la selva misma hubiera exhalado aliviada. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era clara, la resistencia de Nativa había marcado el comienzo de un cambio irreversible. La batalla por el destino de la selva no estaba perdida. La lucha solo había comenzado. Capítulo 8. La voz silenciosa de la tierra. El amanecer llegó sin prisa, como un suspiro tímido que se filtraba entre las hojas de la selva, iluminando poco a poco el vasto paisaje que se extendía ante Nativa. En el aire flotaba una quietud ancestral, como si la misma tierra estuviera esperando algo. Yara, ahora más tranquila, caminaba junto a ella, aunque su rostro aún reflejaba una mezcla de desconcierto y remordimiento. La daga que antes había sido un símbolo de su lucha se encontraba lejos, abandonada en el suelo, como un testigo mudo de su rendición. Las huellas que ambas habían dejado en el sendero parecían desaparecer con cada paso, como si la selva misma las estuviera borrando. Nativa sabía que, en cierto sentido, eso era lo que sucedía. El bosque no solo eliminaba las huellas físicas, sino también las huellas emocionales, las cicatrices de la mente. Aquí, en la quietud de la naturaleza, nada quedaba atrás sin una razón. Todo se transformaba, se reintegraba, se renovaba. La tierra nunca olvidaba, pero siempre sanaba. ¿Cómo lo haces? Preguntó Yara, su voz suave, casi vacilante, como si no estuviera acostumbrada a la calma que la rodeaba. ¿Cómo logras sentir todo esto? Nativa la miró brevemente, sus ojos oscuros como las profundidades del bosque,
llenos de un entendimiento más allá de las palabras. No era fácil de explicar. No era algo que pudiera ser comprendido solo con la razón. La conexión con la tierra no era un aprendizaje racional, sino una experiencia visceral. Era algo que se sentía en lo más profundo del ser, algo que se transmitía sin necesidad de ser verbalizado. Pero había una forma en que Nativa podría intentar compartirlo. Es como un susurro, Yara. Respondió ella, su voz profunda y tranquila, como el murmullo del viento entre los árboles. La tierra no habla con palabras. Habla con sensaciones, con sonidos suaves y casi imperceptibles. Es un latido que se escucha en el pecho, un aroma que se respira, un peso que se siente en el aire. Todo en este lugar tiene una voz, aunque no siempre se puede escuchar. Yara caminó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Nativa. Al principio, había sido una guerrera, una cazadora, buscando conquistar la tierra, dominarla con su voluntad. Pero ahora, algo dentro de ella comenzaba a cuestionar esa visión. La idea de la resistencia, de la lucha constante contra todo lo que no comprendía, comenzaba a desmoronarse. La tierra no era un enemigo, ni algo que debía ser conquistado. Era algo más profundo, más sutil, algo con lo que debía colaborar, algo que pedía ser escuchado. Nativa se detuvo, tocando una de las enormes raíces de un árbol cercano. Sus dedos se deslizaron por su superficie rugosa, como si estuviera buscando algo en su interior. Sensación era familiar, como una corriente de energía suave y constante que fluía de la tierra hacia su cuerpo, inundándola con una paz que solo ella entendía. Casi podía escuchar las voces de los antiguos, aquellos que habían caminado por estos mismos senderos, aquellos que sabían la verdad de la selva. La tierra habla a través de las raíces, dijo Nativa, levantando la mirada hacia el árbol que la observaba con su enorme figura. A través de las hojas. A través del viento que recorre los campos. No es algo que podamos controlar, solo podemos aprender a escuchar. Yara la observó en silencio, notando la seriedad en su rostro. Aquel árbol, cuya sombra cubría la mitad del sendero, parecía cobrar vida con las palabras de Nativa, como si sus hojas susurraran en respuesta. Yara, aún asombrada, se acercó al árbol, tocando la corteza con sus propias manos. Nada ocurrió de inmediato, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Un murmullo sutil empezó a llenar su mente, como si la propia tierra estuviera comenzando a hablarle. La selva no era lo que Yara había creído. No era solo un manto verde que ocultaba secretos oscuros y peligrosos. La selva era vida, un tejido de relaciones invisibles que conectaban cada ser, cada hoja, cada piedra. No había lucha en ella, solo un equilibrio que debía ser comprendido. Y, quizás, ahora, por primera vez, Yara comenzaba a entenderlo. De repente, el sonido de un río cercano llegó a sus oídos, como una melodía suave que invitaba a la calma. Nativa, como si respondiera a la invitación de la corriente, comenzó a caminar hacia el río, seguida por Yara. Ambas sabían que, al llegar allí, encontrarían algo más que agua. Encontrarían respuestas, y quizás la oportunidad de sanar lo que estaba roto dentro de ellas. El río, como un espejo líquido, reflejaba el cielo que comenzaba a despejarse, el sol filtrándose entre las nubes. La corriente era fuerte, pero no violenta. El agua fluía con una energía tranquila, como si siguiera su propio ritmo, sin apresurarse, sin detenerse. Yara se sentó junto a la orilla, mirando el agua con atención, como si buscara algo en su reflejo. El agua también tiene su voz, dijo Nativa, sentándose junto a ella. El agua es la memoria de la tierra. Recoge todo lo que ha pasado, todo lo que ha sido, pero no se queda atrapada en ello. Simplemente fluye, avanza. La tierra te enseña a hacer lo mismo. Yara asintió lentamente, sintiendo la verdad en las palabras de Nativa. El agua no se detenía, ni siquiera por las piedras que encontraba en su camino. Simplemente las rodeaba, las sorteaba, y seguía su curso. Y así debía ser. La vida no debía detenerse por los obstáculos, sino aprender a fluir a través de ellos. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Yara, su voz quebrada, pero con una nota de esperanza. Nativa la miró con una suave sonrisa, la misma que había mostrado antes de la lucha. No había respuestas fáciles, ni soluciones inmediatas. Pero había algo en Yara, algo profundo, que comenzaba a despertar.
La selva la había elegido, no como una guerrera, sino como una protectora. Y si ella lo deseaba, podría encontrar su camino, tan claro y sereno como el río que ahora se deslizaba ante ellas. «Escucha el susurro de la tierra, Yara», dijo Nativa, con una calidez en su voz. «Es el caso». Porque la tierra no miente, y si aprendes a escucharla, te llevará a donde necesitas estar. Yara cerró los ojos y, por primera vez, dejó que el sonido del río la envolviera, dejando que la calma la invadiera por completo. La tierra, la selva, la vida misma, hablaban en susurros, y ahora ella estaba lista para escuchar. Capítulo 9. El eco de los ancestros. El día avanzaba lentamente, como si la selva misma fuera una gigante que respiraba profundamente, en un sueño perpetuo, inmóvil pero llena de vida. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras danzantes sobre el suelo cubierto de hojas. Cada paso que Nativa y Yara daban sobre la tierra parecía hacer eco en el silencio de la selva. Pero era un eco diferente, como un susurro lejano, una vibración ancestral que recorría la vasta extensión del bosque. Era como si todo el lugar estuviera impregnado de historias no contadas, de voces que se alzaban solo para quienes pudieran escuchar. Nativa caminaba adelante, su mirada fija, como si estuviera buscando algo en la lejanía. Yara la seguía en silencio, todavía con la sensación de que algo profundo la llamaba desde las entrañas mismas de la tierra. No sabía exactamente qué era, pero podía sentirlo, como una pulsación en el aire que vibraba al compás de su corazón. Algo en su interior había cambiado desde su encuentro con el río, algo que no podía aún comprender completamente, pero que la impulsaba a seguir adelante. En un momento, Nativa se detuvo abruptamente. El sonido de sus pasos cesó como por arte de magia, y el aire pareció volverse más denso, como si toda la selva hubiera contenido la respiración. Yara, alzando la mirada, vio que Nativa estaba observando un gran árbol que se erguía frente a ellas, imponente, con raíces que se extendían como tentáculos hacia la tierra y ramas que parecían abrazar el cielo. Era un árbol antiguo, venerable, que parecía ser el guardián de ese lugar. «¿Qué es este árbol?», preguntó Yara, sintiendo un respeto profundo por la majestuosa presencia de la planta. Nativa sonrió levemente y, con un gesto, invitó a Yara a acercarse. Las raíces del árbol eran gruesas y entrelazadas, formando un laberinto natural en el que la tierra parecía haber dejado su marca con el paso de los siglos. «Este árbol es un ancestro, Yara», dijo Nativa con una voz que era casi un susurro, como si no quisiera perturbar la quietud que lo rodeaba. «No es solo una planta. Es un ser, un guardián de historias y de memoria. La tierra no olvida, y este árbol es testigo de todo lo que ha ocurrido aquí, de todos los que han pasado por estos senderos. Si aprendes a escucharlo, podrás oír las voces de aquellos que caminaron antes que nosotros». Yara observó el árbol con nuevos ojos, como si ahora pudiera percibir una cierta energía que emanaba de él. No era una energía tangible, pero era indudable, como si la tierra misma susurrara en su oído. Sintió una presión en el pecho, una sensación que la invadió por completo. Cerró los ojos, y por un momento, todo quedó en silencio. El sonido de los pájaros, el murmullo de la brisa, todo desapareció, y lo único que quedó fue el latido del árbol, profundo y constante. De repente, una imagen apareció en su mente. Un hombre, con la piel oscura y el cabello largo, caminando por la misma selva en la que ella se encontraba. Podía ver la mirada decidida de aquel hombre, como si estuviera buscando algo, algo que solo él podía entender. A su alrededor, la selva se abría paso a su voluntad, respetuosa, pero también reconociendo su presencia. Aquella imagen fue fugaz, pero suficiente para dejar una marca profunda en Yara. «¿Lo ves?», preguntó Nativa, como si hubiera estado esperando esa reacción. «Es el eco de los ancestros, la memoria que vive en cada rincón de la selva. Ellos están aquí, con nosotros, no han desaparecido. Se mantienen vivos en la tierra, en los árboles, en las corrientes de los ríos». Yara abrió los ojos lentamente, el eco de esa imagen aún resonando en su mente. No entendía del todo lo que había experimentado, pero sabía que era algo importante, algo que la conectaba con algo mucho más grande que ella misma. «¿Quién era él?», preguntó, su voz temblando ligeramente, como si esa respuesta fuera crucial para entender lo que estaba sucediendo dentro de ella. Nativa sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era una sonrisa llena de sabiduría y, al mismo tiempo, de tristeza,
como si conociera las preguntas que Yara aún no había hecho, pero que pronto surgirían. Él fue un líder de los antiguos, un protector de la selva. Explicó Nativa, su voz firme, pero cargada de una melancolía sutil. Muchos de nuestros antepasados fueron llamados a ser los guardianes de la tierra. Su misión era preservar el equilibrio, proteger el ciclo de la vida. Pero algunos de ellos, como él, desaparecieron en la batalla contra aquellos que no comprendían el verdadero poder de la tierra. Ahora, sus espíritus viven en estos lugares, sus ecos nos guían si sabemos escucharlos. Yara miró de nuevo el árbol, sintiendo una nueva reverencia por él. Ya no lo veía solo como un monumento de la naturaleza, sino como un ser vivo, un guardián que había presenciado generaciones de seres humanos y criaturas, una presencia que había sido testigo de la historia del mundo y que aún conservaba su esencia. En su interior, una nueva comprensión comenzaba a formarse, algo que la conectaba con la selva, con los ancestros, y con algo más grande que ella misma. Un sentido de responsabilidad, pero también de pertenencia. Entonces, ¿es el momento de seguir su ejemplo?, preguntó Yara, buscando una respuesta en las palabras de Nativa. La mirada de Nativa se suavizó, pero en sus ojos brillaba algo profundo, algo que solo la tierra podría haber enseñado. El ejemplo de los ancestros es eterno, Yara, respondió ella, con una calma inquebrantable. Ellos nos muestran el camino, pero no lo recorren por nosotros. El momento de seguir su ejemplo es ahora, pero dependerá de ti cómo caminas este sendero. La tierra no impone un destino. Nos ofrece las herramientas para forjarlo. Nativa dio un paso atrás, mirando el árbol una vez más antes de continuar su camino. Yara, con el alma llena de nuevas preguntas y respuestas incompletas, se unió a ella, sintiendo en su interior que su viaje apenas comenzaba. La selva, los ancestros, y la memoria de la tierra le hablaban con una claridad que nunca antes había imaginado. Y ahora, por primera vez, estaba lista para escuchar y aprender. Capítulo 10. El latido de la tierra. El cielo comenzaba a tomar un tinte naranja, un color cálido y acogedor que pintaba el horizonte con suaves pinceladas. El aire se volvía más fresco a medida que la tarde cedía paso a la noche, y la selva comenzaba a transformarse, a despertar de un sueño diurno, como si las sombras se alargaran y las criaturas nocturnas salieran de su escondite. Todo estaba en un equilibrio perfecto, como un susurro que recorría la tierra, algo que podía sentirse en cada rincón del vasto bosque. Nativa y Yara avanzaban lentamente por el sendero, cada paso resonando en el suelo cubierto de hojas caídas. Las hojas, húmedas por el rocío de la mañana, crujían bajo sus pies con una suavidad inquietante, como si la misma tierra les hablara en cada movimiento. Yara sentía que la selva, esa misma selva que antes le parecía tan lejana, comenzaba a envolverla en su abrazo, un abrazo que era tanto cálido como lleno de misterios por descubrir. Nativa caminaba con esa serenidad que solo los verdaderos hijos de la tierra poseen, como si cada paso que daba estuviera perfectamente sincronizado con los latidos del corazón de la selva misma. Yara la observaba, intentando comprender esa conexión profunda que existía entre ella y el mundo natural, algo que la hacía sentir pequeña y, al mismo tiempo, enormemente conectada con todo lo que la rodeaba. Sin embargo, sentía que algo aún le faltaba para poder comprender por completo el poder que emanaba de la naturaleza. De repente, Nativa se detuvo, sus ojos brillando con una intensidad que rara vez mostraba. Señaló hacia un pequeño claro entre los árboles, donde el sol se filtraba a través del dosel, creando un espectáculo de luces doradas sobre el suelo. Allí, en el centro de esa pequeña área iluminada, había una piedra grande, plana, rodeada por un círculo de rocas más pequeñas. Aquí es donde se reúnen los espíritus, dijo Nativa, su voz suave pero cargada de una sabiduría que Yara sentía profundamente. Este es el lugar donde se conectan las voces de nuestros antepasados con la tierra, donde la memoria de la selva es más fuerte. La piedra no es solo una roca, Yara. Es un punto de convergencia. Aquí, el pasado y el presente se entrelazan. Es un lugar sagrado. Yara observó la piedra con una mezcla de asombro y respeto. Era más grande de lo que había imaginado, y su superficie era rugosa, desgastada por el tiempo. Parecía estar impregnada de una energía que no podía explicar, una energía que la invitaba a acercarse. Con cautela, dio un paso hacia el círculo de piedras, sintiendo la tierra firme bajo sus pies, como si todo el bosque estuviera observándola, esperando algo de ella. ¿Por qué este lugar es tan importante?
Preguntó Yara, su voz suave, como si temiera interrumpir algo sagrado. Nativa la miró fijamente, sus ojos brillando con una sabiduría que parecía venir de siglos de conocimiento, de una historia que era tan antigua como la selva misma. Este es el corazón de la tierra, Yara, dijo Nativa, sus palabras resonando en el aire. Aquí, la energía de la selva se concentra. Los espíritus de los ancestros se comunican con nosotros, con aquellos que están dispuestos a escuchar. Ellos son los guardianes de la memoria, los que recuerdan lo que la tierra ha vivido. Este lugar es un puente entre el mundo físico y el espiritual. Cuando el corazón de la selva late, nosotros podemos sentirlo aquí. Yara se acercó a la piedra, tocándola con las yemas de los dedos. La textura rugosa de la roca le pareció extrañamente cálida, como si la piedra misma tuviera vida, como si estuviera respirando. En ese momento, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y un sonido suave, casi inaudible, comenzó a llenar el aire. Era como un latido, un pulso, un ritmo profundo que venía de la tierra misma. Era como si el corazón del mundo estuviera latiendo a la par con el suyo, como si su ser entero se estuviera sincronizando con algo mucho más grande. El sonido comenzó a intensificarse, y Yara pudo sentirlo en su pecho, en sus huesos, en su alma. Era un latido que no podía ver, pero que podía sentir con una claridad abrumadora. Miró a Nativa, buscando respuestas, pero la mujer no dijo nada. Solo observaba, sus ojos cerrados ligeramente, como si estuviera en un estado de profunda concentración. De repente, Yara comenzó a escuchar voces. Eran suaves al principio, como un susurro lejano, pero luego se hicieron más claras, más cercanas. Parecían provenir de todas direcciones, pero no había nadie más en el claro, solo ellas dos. Las voces hablaban en un idioma que Yara no entendía, pero su significado llegó a ella de una forma diferente, más allá de las palabras. Las voces eran las de los ancestros, los que habían caminado por esa misma tierra mucho antes que ella, los que habían dejado su marca en el mundo, los que ahora la guiaban. Un sentimiento profundo de conexión la envolvió. Las imágenes comenzaron a formar parte de su mente. Figuras que se movían con gracia, seres que hablaban con la tierra, que danzaban al ritmo de la naturaleza. Los ancestros le mostraban su historia, su lucha, su relación con la selva. No era solo un recuerdo, era una vibración de la vida misma, una memoria viva que recorría la tierra, los árboles, los ríos. Todo era uno. Todo estaba conectado. Yara cerró los ojos, dejándose llevar por la experiencia. Su respiración se volvió más profunda, más tranquila, como si estuviera entrando en un trance, un estado en el que el tiempo ya no existía. Sentía que algo dentro de ella se estaba despertando, una comprensión que no podía poner en palabras, pero que sabía que había estado dentro de ella todo el tiempo. Su conexión con la tierra, con los espíritus de los ancestros, ya no era solo un concepto abstracto. Era una realidad palpable, algo que podía sentir en su piel, en su alma. Finalmente, el latido comenzó a disminuir, y el sonido de las voces se desvaneció lentamente, como si la selva misma estuviera soltando un suspiro. El aire se volvió más tranquilo, y el suave murmullo de la selva regresó, llenando el espacio con su habitual calma. Yara abrió los ojos, mirando a Nativa, quien la observaba con una sonrisa serena, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. «Lo has sentido, ¿verdad?», dijo Nativa, su voz suave pero llena de significado. Yara asintió, sus palabras atrapadas en su garganta, incapaces de describir lo que acababa de experimentar. Pero en su corazón, sabía que algo profundo había cambiado en ella. Había tocado el alma de la selva, había sentido el latido de la tierra, y ahora, por fin, entendía que su camino en este mundo no era solo suyo. Era parte de algo mucho más grande. Un eco de los ancestros, un latido que resonaba a través del tiempo, que nunca dejaba de moverse, nunca dejaba de vivir. Capítulo 11. El silencio de los espíritus. La noche había caído en el corazón de la selva, y el cielo, cubierto de estrellas, parecía más cercano que nunca, como si pudieras tocarlo con las manos. El aire se volvía denso y fresco al mismo tiempo, impregnado de la humedad que la selva generaba con sus miles de respiraciones. En ese entorno de oscuridad y misterio, las sombras de los árboles se alargaban como brazos invisibles que abrazaban la tierra. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el murmullo lejano de algún río o el susurro de las hojas meciéndose con la brisa nocturna. Nativa y Yara,
acompañadas por la tenue luz de una pequeña antorcha, avanzaban por el sendero que serpenteaba entre los árboles. Cada paso parecía acompañar el crujido de la tierra bajo sus pies, como si la propia selva estuviera observando su paso, atenta, expectante. Sin embargo, el ambiente era tan profundo y envolvente que casi parecía como si la selva misma estuviera en reposo, aguardando algo que no sabían explicar. Yara, aún sumida en la experiencia del claro de la piedra, seguía sintiendo la extraña conexión con el entorno. Cada movimiento de los animales, cada suspiro del viento, le parecía más significativo, más cargado de sentido. Aunque el día había quedado atrás, las sombras de la noche no le causaban miedo, sino una extraña sensación de comunión con todo lo que la rodeaba. Sin embargo, había algo en su interior que aún no comprendía por completo, algo que la empujaba a seguir buscando respuestas. Nativa, ¿qué es lo que nos espera más adelante?, preguntó Yara, su voz teñida de una inquietud que apenas podía ocultar. Nativa, sin detener su marcha, sonrió suavemente, una sonrisa que parecía contener una sabiduría profunda, una comprensión ancestral que le era difícil transmitir. La mujer se detuvo un momento, mirando hacia el vasto horizonte que se extendía ante ellas, más allá de la selva densa y cerrada. Sus ojos reflejaban una calma casi sobrenatural, como si hubiera alcanzado un estado de serenidad que Yara aún no podía alcanzar. La noche guarda muchos secretos, Yara, dijo Nativa en voz baja, como si temiera romper el delicado equilibrio que dominaba la selva en ese instante. Los espíritus de nuestros ancestros caminan con nosotros, aunque no siempre los vemos. El silencio de la noche es su lenguaje, y debemos aprender a escuchar lo que nos dicen. Hay momentos en los que el corazón de la tierra habla, pero para oírlo, necesitamos callar, dejar que el ruido del mundo se apague dentro de nosotros. Yara la observaba, intentando comprender la profundidad de sus palabras. En el silencio, las sombras de la selva parecían cobrar vida, tomando formas que solo podían existir en la oscuridad, creando figuras que danzaban entre los árboles y se desvanecían con cada parpadeo de la luz. ¿Qué es lo que debemos escuchar?, preguntó Yara, ansiosa, pero también curiosa. Nativa se giró hacia ella, su rostro imperturbable, pero sus ojos brillando con una intensidad que Yara no había visto antes. La mujer se agachó, tocando suavemente la tierra con las manos. La antorcha, que hasta ese momento había iluminado su rostro, dejó de proyectar sombras, sumergiéndolas en una penumbra acogedora. «Escucharás el latido de la tierra, Yara», dijo con voz baja, como si temiera interrumpir la paz que reinaba en la selva. «Escucharás el susurro de los árboles, el canto de los ríos, el canto de las criaturas que habitan en la oscuridad. Todos ellos son los ecos de la memoria ancestral, los susurros de aquellos que ya no están, pero que siguen vivos en la tierra. El silencio no es vacío. Es un espacio donde todo lo que fue y lo que será se encuentra». Yara miró la oscuridad que las rodeaba, como si comenzara a entender que la selva no era simplemente un lugar físico. Era algo más. Era un ente vivo, una memoria colectiva, un vínculo entre los seres humanos y el entorno que los había visto nacer. La selva guardaba en su silencio los recuerdos de los que habían caminado por sus senderos mucho antes que ella, y esa memoria no se podía ver, pero podía ser sentida, podía ser comprendida si uno estaba dispuesto a escuchar con el corazón. Continuaron caminando, y a medida que lo hacían, el silencio se volvía más profundo, más denso. No era un silencio vacío, sino lleno de significado. Cada paso que daban parecía llevarlas más cerca de un entendimiento profundo, más cerca de un conocimiento que, aunque inalcanzable, se sentía palpable en el aire que las rodeaba. La luz de la antorcha comenzó a vacilar, como si el viento la estuviera empujando, como si la noche misma quisiera apoderarse de ellos. Nativa no hizo ningún movimiento para proteger la llama, sino que, con una calma absoluta, se detuvo y observó la oscuridad a su alrededor. «Este es el momento, Yara», dijo Nativa, su voz apenas un susurro. «Escucha. Los espíritus nos hablan. Esta noche, los ancestros se han reunido. Ellos nos guiarán, nos mostrarán el camino. Pero primero, debemos aceptar su presencia. Debemos abrir nuestros corazones y permitirles entrar». Yara cerró los ojos, concentrándose en el sonido del viento que recorría la selva. Escuchó el crujido de las ramas, el susurro lejano de algún animal nocturno, el canto de los insectos que llenaban el aire. Pero más allá de esos sonidos, algo comenzó a resonar en su interior.
Era como un eco, un latido lejano que provenía del mismo corazón de la tierra. Y por primera vez, Yara sintió que la tierra no era solo un lugar que habitaba, sino un ser que respiraba, que pensaba, que sentía. El silencio ya no le parecía vacío. Era el espacio donde todo cobraba vida, donde las voces del pasado y del presente se encontraban y conversaban. Yara pudo sentir la presencia de los ancestros, como si pudieran oír sus pensamientos, como si pudieran ver sus recuerdos. Era un contacto que no se veía, pero que se sentía profundamente en su ser. «¿Lo has oído?», dijo Nativa, con una sonrisa de satisfacción. «Los ancestros te han hablado. Ellos están con nosotros, siempre lo han estado. El silencio de la noche es el espacio donde escuchamos su voz». Yara asintió lentamente, comprendiendo que lo que acababa de experimentar era solo un primer paso hacia algo mucho más grande. A partir de esa noche, sabía que la selva ya no sería solo su hogar, sino un lugar donde las voces de los que vinieron antes que ella siempre estarían, esperando ser escuchadas. Capítulo 12. El sendero de las sombras. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse entre los altos árboles, tiñendo el horizonte con un tono dorado y suave. Los primeros rayos del sol se deslizaban como dedos de fuego, tocando las hojas mojadas por el rocío de la noche. La selva, que había permanecido en un profundo silencio durante las horas oscuras, comenzaba a despertar lentamente. Los cantos de los pájaros llenaban el aire con una melodía vibrante, que parecía celebrar la llegada de un nuevo día. Yara y Nativa continuaban su marcha, sin prisa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Cada paso que daban las acercaba más al corazón de la selva, pero también a un entendimiento profundo de sí mismas y del misterioso entorno que las rodeaba. En silencio, seguían avanzando por el angosto sendero, que se estrechaba aún más a medida que se internaban en la espesura. Las ramas de los árboles, con sus hojas enredadas, formaban un techo natural que dejaba pasar solo pequeños destellos de luz, creando un juego de sombras que danzaban a su alrededor. «Hoy, el camino será diferente», dijo Nativa, su voz baja, pero llena de certeza. Yara la miró con curiosidad, preguntándose a qué se refería. El viaje hasta ese momento había sido intenso, lleno de aprendizajes y momentos de introspección, pero la sensación de que algo aún más grande estaba por suceder se apoderaba de su corazón. Algo en el aire le decía que no sería un día cualquiera. «¿De qué hablas, Nativa?», preguntó Yara, su voz llena de expectación. Nativa detuvo su marcha y, con un gesto suave, señaló hacia adelante. En el camino, un claro se extendía, cubierto de sombras densas que no parecían propias de la selva. El aire a su alrededor se había vuelto denso, como si algo invisible estuviera suspendido en el ambiente. El sendero de las sombras es un lugar donde se encuentran los espíritus que han partido, pero que aún permanecen ligados a este mundo, dijo Nativa, con una mirada que reflejaba tanto sabiduría como respeto. Este es un lugar de transición, un umbral entre el mundo físico y el espiritual. Muchos temen cruzarlo, porque el alma del que lo atraviesa debe enfrentar sus propios miedos, sus dudas y los fantasmas del pasado. Pero es un paso necesario, Yara. Para comprender quién eres, primero debes confrontar lo que has sido. Yara sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de Nativa. La idea de caminar por un lugar donde las sombras no solo eran oscuridad, sino presencias tangibles, la llenaba de una extraña mezcla de fascinación y temor. Pero algo dentro de ella, una fuerza callada, la empujaba hacia adelante, instándola a continuar. ¿Y tú, Nativa? ¿No tienes miedo de las sombras?, preguntó Yara, con una leve incertidumbre en su voz. Nativa sonrió, una sonrisa enigmática que no mostraba ni temor ni arrogancia, sino simplemente aceptación. El miedo es solo un reflejo de lo que no comprendemos. He caminado por este sendero muchas veces, Yara. Y cada vez que lo hago, aprendo algo nuevo sobre mí misma, sobre la vida, sobre la muerte. Las sombras no son algo que debamos temer, sino algo que debemos comprender. Solo enfrentándolas podemos aprender a vivir en paz con lo que somos. Con esas palabras, Nativa avanzó, adentrándose en el claro donde las sombras parecían estar más vivas que nunca. Yara, con una respiración profunda, la siguió, sintiendo el peso de la decisión en cada paso. El aire se volvía más pesado, cargado de una energía que no podía identificar, pero que sentía profundamente en su pecho. A medida que avanzaban, las sombras a su alrededor parecían cobrar vida propia.
Las formas de los árboles y las rocas se distorsionaban, adoptando figuras extrañas y sugerentes que parecían moverse y observarlas. Yara comenzó a sentir que las sombras no solo estaban ahí para crear oscuridad, sino que formaban una especie de camino que debía seguir. Era como si cada sombra tuviera un propósito, una razón para estar en ese lugar, y ella debía aprender a descifrarla. ¿Qué ves, Yara?, preguntó Nativa, interrumpiendo sus pensamientos. Yara miró a su alrededor, intentando encontrar sentido en las formas que tomaban las sombras. Había algo familiar en ellas, algo que la hacía sentir que, aunque las sombras eran distorsionadas, no eran extrañas. Era como si formaran parte de un mapa que su alma reconocía, un mapa que había olvidado, pero que ahora comenzaba a recordar. Veo figuras, pero no son como las personas de carne y hueso. Son más etéreas, como si no pertenecieran a este mundo. Dijo Yara, su voz temblorosa, pero decidida. Son como reflejos de algo que ya no existe, pero que aún sigue presente. Nativa asintió lentamente, su rostro iluminado por el tenue resplandor del sol que comenzaba a filtrarse a través de las hojas. Eso es, Yara. Esas sombras son los recuerdos, los ecos de los que ya se han ido, pero que aún nos acompañan. No todos los que caminan por este sendero pueden verlas, porque no todos están dispuestos a enfrentarse a lo que dejaron atrás. Yara cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por el silencio y las sombras que la rodeaban. Podía sentir algo en su interior, una sensación de conexión con esas figuras, como si las sombras fueran una parte de ella misma. Se dio cuenta de que el sendero no solo estaba hecho de sombras externas, sino también de las sombras internas que habitaban su propio ser. Al abrir los ojos, vio que el sendero se estaba alargando frente a ellas, como si las sombras las condujeran a un lugar desconocido, un lugar donde cada paso las acercaba más a una verdad oculta, una verdad que solo podría ser desvelada por quienes fueran lo suficientemente valientes como para seguir el camino de las sombras. Con un último suspiro profundo, Yara avanzó, sintiendo cómo las sombras la envolvían, la guiaban, y al mismo tiempo, la desafiaban a descubrir lo que realmente había dentro de ella. Era un viaje hacia lo desconocido, un viaje en el que las respuestas solo llegarían a aquellos que se atrevieran a confrontar lo que se ocultaba en las sombras de su propio corazón. Capítulo 13. El lamento del río. La selva estaba viva. La tierra respiraba con el murmullo constante del viento que se deslizaba entre las hojas y el canto de las criaturas invisibles que habitaban en lo más profundo de su misterio. En el aire, una fragancia dulce y húmeda flotaba como un perfume natural, mientras el sol, aún tímido, iluminaba el camino de las dos caminantes. Yara y Nativa seguían avanzando sin palabras, sumidas en sus propios pensamientos, pero también compartiendo el mismo destino, el mismo latido en el corazón de la selva. A medida que se adentraban más en el corazón selvático, el ruido del mundo exterior desaparecía, dejando solo el sonido del agua fluyendo suavemente por las orillas de un río que se encontraba más adelante. El agua parecía susurrar, como si quisiera contarle secretos olvidados, historias perdidas entre las raíces y las piedras del cauce. Yara, guiada por un impulso que no comprendía del todo, aceleró el paso hasta llegar a la orilla. El río, de aguas profundas y cristalinas, se extendía ante ellas como un espejo, reflejando el cielo azul que comenzaba a despejarse de las nubes grises. El murmullo del agua se intensificó, volviéndose un lamento bajo y grave, como si el río estuviera llorando. Yara, observando la corriente, sintió una sensación extraña, una melancolía que le atravesaba el alma. Era como si el río no solo llevara agua, sino también los recuerdos de aquellos que habían caminado por este sendero mucho antes que ellas. Recordó las historias que su abuela le contaba, historias de espíritus y leyendas que hablaban de ríos capaces de limpiar los dolores del corazón, de aguas que guardaban las memorias de los que habían amado y perdido. ¿Por qué lloras, río?, murmuró Yara, sin darse cuenta de que sus palabras eran casi un susurro, una pregunta dirigida tanto al agua como a ella misma. Nativa, que había permanecido en silencio, se acercó lentamente al agua y se agachó para sumergir las manos en el río. El agua, fría y clara, parecía responder a su toque, formando círculos que se expandían suavemente. Miró a Yara con una expresión que mezclaba sabiduría y tristeza. El río no llora por lo que ha perdido, Yara. Él llora por lo que no puede retener, por lo que siempre se va, por lo que fluye y se pierde en el horizonte, pero que siempre vuelve en alguna forma. Dijo Nativa, su voz suave como el canto de una melodía lejana.
Este río es un guardián de las memorias. Todo lo que ha sido amado, todo lo que ha existido, fluye a través de él, y a veces, el río se lamenta porque sabe que no puede retener todo lo que toca. Yara observó el agua con nuevos ojos, como si de repente entendiera el lenguaje que solo la naturaleza puede enseñar. El río no era solo agua. Era tiempo, era historia, era la huella de todo lo que había vivido. De alguna manera, era un reflejo de su propia vida, de sus propios miedos y deseos, que fluían sin que ella pudiera detenerlos. ¿Es eso lo que nos pasa a todos, Nativa? ¿No podemos detener el tiempo, ni aferrarnos a lo que hemos amado? Preguntó Yara, con una tristeza que no sabía cómo explicar. Nativa se levantó lentamente y caminó hasta la orilla del río. Con una mano, acarició la superficie del agua, que parecía rozarse con suavidad, como si el río estuviera acariciando su piel, devolviéndole la serenidad que tanto necesitaba. El tiempo es como el agua, Yara. Siempre fluye, siempre cambia, siempre nos lleva consigo. Pero, aunque no podamos detenerlo, podemos aprender a navegar con él, a fluir con él, a aceptar que todo lo que llega, también se va. El secreto no está en retener lo que amamos, sino en comprender que todo lo que perdemos deja una huella en nosotros. Y esa huella nos define, nos transforma. Yara, tocando el agua por primera vez, cerró los ojos y dejó que el frescor del río la envolviera. Por un momento, sintió como la corriente la abrazaba, llevándose con ella todas las dudas y miedos que había estado guardando. No necesitaba comprender todo de inmediato. No necesitaba tener todas las respuestas. Bastaba con estar allí, en ese instante, con el río fluyendo a su alrededor, enseñándole que todo era parte de un ciclo que nunca se detenía, que siempre se renovaba. De repente, un sonido lejano interrumpió el silencio de la selva. Un rugido, bajo y retumbante, llegó a sus oídos. El río comenzó a agitarse, las aguas se alzaron y, como si algo en su interior hubiera despertado, la corriente se intensificó. Yara y Nativa miraron hacia el horizonte, donde la niebla empezaba a levantarse. En el aire, un nuevo presagio flotaba, algo que no podían identificar con claridad, pero que las alertaba de que el camino que estaban recorriendo no sería fácil. «Es hora de seguir adelante, Yara», dijo Nativa, poniéndose en pie. «El río nos ha dado su lección, ahora debemos seguir el curso del destino». Yara asintió, aunque algo en su interior la instaba a quedarse, a escuchar más, a comprender más. Pero sabía que no podía quedarse atrapada en el lamento del río. Había aprendido lo suficiente por ese día. Lo que el agua no había dicho, el viento lo susurraba, y lo que quedaba por aprender, aún se encontraba más allá del horizonte. Ambas continuaron su camino, dejando atrás el río y sus misterios, sabiendo que el próximo paso las llevaría más cerca de la verdad que ambas buscaban. Aunque el río las había mostrado lo que fluía en su interior, el camino seguía, y con él, el susurro constante del tiempo. Capítulo 14. El guardián de la noche. La oscuridad de la selva había caído con rapidez, envolviendo todo en un manto profundo y sereno. La luna, alta en el cielo, iluminaba débilmente el camino que Yara y Nativa recorrían. La selva, que durante el día era un lugar vibrante de vida, se había transformado en un santuario de silencio, donde las sombras tomaban forma y se alargaban, abrazando cada rincón. El sonido del agua del río se había desvanecido, reemplazado por el susurro sutil del viento entre las hojas y el canto lejano de criaturas nocturnas. El aire estaba fresco, y el aroma de la tierra mojada parecía estar impregnado con una esencia misteriosa, como si la propia selva respirara con fuerza. Yara, caminando al lado de Nativa, sentía que cada paso se volvía más pesado a medida que avanzaban hacia lo profundo de la selva. Un sentimiento de inquietud comenzaba a nublar su mente, y una pregunta recurrente atravesaba sus pensamientos. ¿Qué les esperaba en ese viaje? ¿Estamos cerca, Nativa? Preguntó Yara, su voz suave y llena de curiosidad. A pesar de la calma en su exterior, el corazón de la joven latía con fuerza, como si presintiera que algo trascendental estaba por ocurrir. Nativa no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, reflejando una sabiduría silenciosa. Después de unos instantes de caminar, Nativa habló, su tono grave y solemne. «Sí, estamos cerca. Este es el momento en que muchos dejan de caminar. Yara. El siguiente paso no es solo físico, es un paso hacia el entendimiento profundo de lo que somos y lo que buscamos. Lo que venimos a buscar, lo que estamos destinados a descubrir,
Está más allá de la mente y el cuerpo. Está en el alma, en el corazón de la selva. Yara la miró, buscando alguna pista en su rostro, pero Nativa mantenía una calma imperturbable, como si todo estuviera predestinado. La joven respiró profundamente y continuó avanzando. El silencio que las rodeaba era denso, como si la misma selva estuviera esperando que algo sucediera. Después de un rato, llegaron a un claro, un espacio donde la vegetación cedía lugar a un círculo de piedras cubiertas de musgo y líquenes. En el centro del círculo, una figura erguida estaba a la espera de ellas. Era un hombre de rostro severo, su piel bronceada y marcada por las huellas de los años. Sus ojos eran profundos, casi inquebrantables, y su presencia imponía una sensación de respeto inmediato. No parecía ser de carne y hueso, sino más bien un ser espiritual, una esencia que había tomado forma en ese lugar sagrado. El guardián de la noche, susurró Nativa, como si hablara consigo misma. Yara se detuvo, mirando a la figura que no dejaba de observarlas con una intensidad casi sobrenatural. A pesar de la quietud, sentía que el aire se había cargado de energía, como si todo en la selva, desde los árboles hasta las criaturas, se hubiera detenido para presenciar lo que estaba por ocurrir. ¿Qué es esto?, preguntó Yara, la voz apenas audible. Nativa, con una expresión respetuosa, se adelantó y se inclinó ligeramente ante la figura del guardián. Yara, aunque sorprendida, la siguió, deteniéndose a unos pasos de él. El guardián permaneció en silencio, sin moverse, como si fuera parte misma de la selva, un eco de su latido. Finalmente, el guardián habló, su voz grave y resonante llenó el aire de un poder inconfundible. Bienvenidas, caminantes. Has llegado a la puerta de lo desconocido, a la frontera entre el conocimiento y la ignorancia, entre el ser y el no ser. El tiempo, el espacio, y la razón se disuelven aquí. Solo aquellos que se atreven a enfrentarse a lo que yace más allá de los límites de la mente pueden pasar. Las palabras del guardián parecían penetrar en el alma de Yara, como si estuviera hablando directamente con lo más profundo de su ser. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras miraba al hombre, incapaz de apartar la mirada de esos ojos oscuros, que reflejaban todo lo que había sido, todo lo que era, y todo lo que podría llegar a ser. ¿Quién eres?, preguntó Yara, sintiendo que sus palabras eran más una súplica que una simple pregunta. Soy el guardián de la noche, el protector de los secretos que la selva guarda en su corazón. He estado aquí desde el principio de los tiempos, esperando a aquellos que buscan respuestas más allá de lo visible. La noche, con su manto oscuro, tiene más poder del que muchos creen. No solo cubre con su sombra, sino que revela lo que la luz oculta. Nativa, con un gesto reverente, se adelantó aún más, como si reconociera la gravedad del momento. Yara, con el corazón palpitando de emoción y miedo, miró a su alrededor. El claro, antes lleno de quietud, comenzaba a vibrar con una energía invisible, como si todo el universo estuviera esperando que el guardián pronunciara sus siguientes palabras. Para avanzar, debes enfrentar lo que temes, lo que ignoras, lo que has negado. Solo entonces, al cruzar esta frontera, podrás ver la verdad de lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Dijo el guardián, su voz un eco en la vasta selva. ¿Estás dispuesta a caminar más allá de tus límites? Yara sintió que el peso de la pregunta caía sobre ella, como una sombra inmensa que se expandía por todo su ser. Era una pregunta que no podía responder con palabras, sino con acciones. Su alma temblaba ante la magnitud de la decisión, pero al mismo tiempo, una fuerza interior la empujaba a seguir adelante, a no retroceder, a no temer lo que aún no entendía. Nativa, al ver el dilema en los ojos de Yara, posó una mano en su hombro, brindándole un consuelo silencioso. La joven respiró hondo, y con un susurro apenas perceptible, respondió: Sí, estoy lista. El guardián asintió lentamente, y con un gesto, indicó que podían seguir adelante. La selva, como si aceptara la respuesta de Yara, parecía abrirse ante ellas, revelando un sendero que se perdía en la oscuridad más profunda. Yara dio el primer paso hacia el desconocido, con la certeza de que, más allá de la oscuridad, se encontraba la verdad que tanto había buscado. Capítulo 15. El camino del alma. La luz de la luna se reflejaba débilmente sobre el sendero cubierto de hojas secas que se extendía ante Yara y Nativa, como un rastro etéreo y misterioso. Tras el encuentro con el guardián de la noche, el aire parecía haberse vuelto más denso, como si el mismo universo se hubiera detenido en espera de su siguiente movimiento.
No era solo el mundo físico lo que se había detenido, sino también el tiempo mismo, que se había disuelto en un espesor casi tangible. Yara, con el corazón aún agitado por las palabras del guardián, caminaba tras Nativa, cuyo paso parecía firme y lleno de una sabiduría que Yara aún no comprendía por completo. La selva, ahora más viva que nunca, susurraba secretos antiguos, como si las raíces mismas del suelo quisieran contarles historias olvidadas. ¿Hacia dónde vamos, Nativa?, preguntó Yara, su voz quebrada por la incertidumbre. Nativa no la miró, pero su respuesta fue clara y profunda, como si las palabras vinieran de un lugar más allá del tiempo. Hacia lo que eres, Yara. Hacia la verdad que se esconde dentro de ti. No podemos avanzar si no nos enfrentamos a nuestra propia oscuridad. Este es el camino del alma. La frase de Nativa hizo eco en la mente de Yara, como si resonara con una verdad profunda que no lograba comprender completamente. El camino del alma. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso no había ya enfrentado sus propios miedos, sus propios demonios, en cada paso que había dado en la vida? Pero algo en la voz de Nativa, algo en la serenidad de su ser, le decía que esto era diferente, que el viaje que comenzaba era mucho más profundo que cualquier otra experiencia que hubiera tenido hasta ahora. El sendero se volvía más sinuoso y oscuro a medida que avanzaban, y Yara comenzó a sentir una sensación de claustrofobia, como si la selva estuviera cerrándose a su alrededor. El silencio, pesado y profundo, la envolvía, y sus pensamientos comenzaban a volverse confusos. La incertidumbre la invadía. ¿Estaba preparada para este viaje hacia lo más profundo de su alma? ¿Estaba lista para enfrentar lo que, según Nativa, estaba por venir? De repente, un suave resplandor comenzó a iluminar el camino frente a ellas, algo que parecía emanar de la misma tierra, un resplandor tenue pero seguro. Yara se detuvo, incapaz de apartar la vista de la luz. Era como si la selva misma estuviera guiándolas, como si la naturaleza tuviera su propio propósito en este viaje. ¿Qué es eso?, preguntó Yara, señalando la luz con una mezcla de asombro y temor. Nativa, sin dejar de caminar, respondió en tono suave pero firme. Es el portal. La luz que ves es la manifestación de lo que está por venir. El camino hacia el interior de tu ser no es fácil, Yara. La luz te guía, pero también te pondrá a prueba. No todo lo que brilla es oro. Con esas palabras, el miedo de Yara se intensificó. Sabía que el viaje por el que había decidido adentrarse no era un camino fácil. Había visto en el guardián de la noche que no solo debían enfrentarse a lo desconocido, sino también a su propio interior. ¿Qué secretos dormían dentro de ella misma? ¿Qué sombras ocultas tenía su alma, esperando ser reveladas? Mientras avanzaban, la luz se fue intensificando, envolviendo a Yara en una especie de trance. La selva desapareció gradualmente de su campo de visión, y lo que parecía ser un camino físico se convirtió en un viaje interior. Los árboles, el cielo, el suelo, todo se desvaneció. No quedaba más que ella misma, frente a su propia existencia. De repente, se encontró en un espacio vacío, un vasto océano de oscuridad. No había nada a su alrededor, salvo la presencia de sí misma. Ya no podía escuchar el murmullo de la selva ni sentir el peso de la tierra bajo sus pies. El silencio era absoluto, y la soledad, profunda. Pero de alguna manera, Yara entendió que ese vacío no era un vacío de abandono, sino un espacio de introspección, donde ella misma tendría que enfrentarse a lo que había guardado en lo más profundo de su ser. Entonces, una figura apareció ante ella. No era Nativa, pero había algo familiar en su presencia. Era una imagen de sí misma, pero distinta. Un reflejo de lo que había sido y lo que podía llegar a ser. La figura la miró con una calma insondable, y en sus ojos brillaba una luz que Yara no sabía cómo describir. ¿Quién eres?, preguntó Yara, su voz temblorosa. Soy tu alma, Yara. Soy todo lo que has sido, todo lo que has vivido, todo lo que has ignorado. Respondió la figura, su voz suave pero cargada de un poder ancestral. He estado dentro de ti desde el principio, esperando a que llegaras aquí. Este es el momento en que te enfrentarás a tus propios miedos, a las sombras que has dejado atrás. Para caminar hacia el futuro, primero debes liberar el pasado. Yara sintió una oleada de miedo y comprensión. La figura que tenía frente a ella no era ajena. Era ella misma. Todo lo que había sido, todo lo que había guardado en su interior, todas las emociones y recuerdos que había reprimido, todo estaba allí,
esperando a ser liberado. ¿Cómo puedo liberarlo?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. La figura sonrió, una sonrisa triste pero sabia. Acepta lo que has sido, Yara. No te condenes por lo que has hecho ni por lo que no pudiste hacer. Solo cuando aceptes tu propia humanidad podrás encontrar la paz. La luz solo llega cuando la oscuridad es abrazada, no temida. Yara cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejar ir todo lo que había estado cargando en su corazón. El miedo, la culpa, la tristeza. Todo lo que había mantenido oculto bajo capas de autodefensa y negación. La figura frente a ella la observaba, como un testigo silencioso de su transformación. Finalmente, Yara habló, con una calma que nunca antes había experimentado. Estoy lista. Estoy lista para dejar ir lo que me pesa. Estoy lista para ser quien soy. La figura asintió, y el espacio de oscuridad comenzó a disolverse. La luz, aquella luz que la había guiado hasta allí, comenzó a envolverla nuevamente, esta vez de una manera cálida y reconfortante, como un abrazo. Yara sabía que, a partir de ese momento, no solo había cruzado un umbral físico, sino también uno espiritual. El camino hacia su alma había comenzado, y con él, un nuevo viaje hacia el entendimiento y la paz. Cuando volvió en sí, Nativa estaba a su lado, observándola con una serenidad que parecía imperturbable. Yara la miró y, por primera vez, sonrió. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero ahora, al menos, podía caminar con el conocimiento de que el camino hacia la verdad no estaba fuera de ella, sino dentro de su propio ser. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Si disfrutaste de esta experiencia, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros. Cada capítulo, cada historia, está pensada para ofrecerte una nueva perspectiva, un espacio de reflexión y un momento de conexión. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más relatos y obras que enriquezcan tu mente y alma. No olvides suscribirte y compartir para que más personas puedan disfrutar de estas experiencias. Nos vemos en el próximo capítulo.